a demostrar que este conjunto de aquí no es un subespacio vectorial de R4. Pilas con lo siguiente. Aquí, digamos, uno de estos o este vector es el vector. Ahora sí. Bueno, entonces este vector es este de acá. Por eso le ponen la T, porque pues, es este mismo pero transpuesto. Bien, bueno. Entonces vamos a demostrar que este no es un espacio vectorial. Hay dos formas. La primera, vamos a colocarle aquí 1, que es la más sencilla, pero que digamos es el truco, pues. Miren que para que un conjunto, y pilas porque estamos hablando de subespacio, y en el subespacio siempre están las dos propiedades, la clausurativa en cuanto a la suma de vectores o elementos que pertenecen al conjunto. Digo elementos porque pueden ser los polinomios, como el ejemplo que vimos anteriormente, pueden ser matrices, pueden ser vectores, como en este caso, etcétera. Bueno, entonces, y la segunda propiedad, la multiplicación por un escalar, ¿no? Pero miren que no nos hablan del cero dentro de esas dos propiedades. Pero obviamente el elemento neutro o el cero como elemento del conjunto tiene que existir. Entonces la pregunta es, ¿el vector 0 pertenece a este conjunto? Y la respuesta obviamente es no, no pertenece. ¿Por qué razón? Porque si yo hago, digamos, y igual a 0 para que aquí me quede un 0, entonces si y es igual a 0, entonces ¿qué va a pasar con este vector? Miren que es un vector arbitrario. Entonces me queda 0, 0, 0 y 1. Porque 1 más 0, 1. Y si yo pongo y igual a menos 1 para que acá abajo me quede 0, pues voy a obtener y igual a menos 1 acá. Entonces miren que 0 no pertenece acá. Y como el 0 no pertenece a este conjunto, entonces yo puedo decir que K no es un subespacio vectorial de R4 con el segundo método. De la segunda forma de solucionar es aquella que ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces vamos a mirar la propiedad clausurativa de la suma de vectores. Entonces escojo dos vectores de este conjunto. Voy a escoger este, digamos, este lo vamos a llamar U y aquí le vamos a colocar subíndices 1 y 1. Digamos que este es el vector U o U sub 1, si lo quieren llamar así, con los subíndices. Y un vector U sub 2, que sería lo mismo, pero con subíndices 2. Vamos para diferenciar. Y hagamos la suma de ellos dos, U sub 1 más U sub 2, y veamos si la suma pertenece acá. Pero recuerden que la suma es sumar componente a componente, entonces 0 más 0, 0, y1 más y2, me queda y1 más y2, 0 más 0, 0, 1 más y1 más 1 más y2, me queda 2 más y1 más y2. Porque 1 más 1, 2. Y y1 más y2, y1 más y2. Entonces la pregunta aquí que hay que hacerse es, ¿este señor pertenece acá? Entonces para responder, lo que yo tengo que hacer es mirar si este vector de aquí cumple con esta estructura que está acá arriba, o una de estas dos por separado. Entonces, miren que nosotros estamos hablando de estructuras. ¿Cómo me doy cuenta si este vector pertenece a este conjunto? Pues tengo que mirar la estructura del vector y compararla con los elementos de este conjunto. ¿Cuál es la estructura de los elementos de este conjunto? Que la primera componente es 0, la segunda componente es y, la tercera componente es 0 y la última componente es 1 más la segunda componente. O sea, 1 más y1 en este caso. Miren que este señor de acá también pertenece a este. ¿Por qué? Primera componente 0, segunda y, pues en este caso lo llamé y sub 2 para diferenciar de este. Tercera componente, esta de aquí, 0. Y cuarta componente 1 más la segunda componente. Miren la estructura de acá y comparen con este. Primera componente 0, sí. Segunda componente y1 más y2. ¿Qué? ¿Lo puedo llamar y? Sí, entonces sí. Tercera componente 0. Muy bien. Y la última componente 1 más y. O sea que en este caso, ¿cuánto debería valer la última componente? Esta última componente debería valer 1 más y, pero y es la segunda componente. ¿Cuál es la segunda componente de acá? y1 más y2. Si este vector tuviese en la última componente este valor, entonces sí pertenecería acá. ¿Qué es lo que se tira las cosas? El 2.
Que miren que aquí aparece un 2 y acá es un 1. 1 más y, siendo y la segunda componente. La segunda componente y1 más y2 sí está, pero no está el 1, está un 2. Entonces ese es el que se metiera todo. Por lo tanto, U1 más U2 no pertenece al conjunto. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, que K un subespacio vectorial de R4. La pregunta aquí es, bueno, pero esta es la primera propiedad. No tengo que demostrar la segunda propiedad, que alfa por U es necesario, porque se tiene que cumplir tanto la una como la otra. Y pues si la primera no se cumple, pues no basta, no es necesario demostrar la otra. Ya con esto ya es suficiente para decir que no es un subespacio vectorial.